Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galiani, episodio 104. Nuestra invitada de hoy es María Garibotti. María es socia del estudio Analysis Group en Chicago y se especializa en antitrust, finanzas y commercial litigation. Con ella hablaremos sobre estas prácticas. Hola, hola María Eugenia, ¿cómo estás? Bien, Sebastián, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Gracias por participar de mi ciclo, ¿sí? Sí, Mira, un placer. para empezar, me gustaría que le cuentes un poco a la audiencia tu trayectoria profesional, y dado que aparte vamos a hablar específicamente de tu trabajo, ¿sí? Sí, tengo una licenciatura en Economía de San Andrés, la Universidad de San Andrés en Argentina, de donde nos conocemos. Después de la licenciatura hice un doctorado en New York University, en Nueva York. Después de NYU enseñé en Barnard College, que es una universidad que está enfrente de Columbia, en Mm, Nueva York, por un año. Era profesora visitante y después de ahí vine a mi empresa actual, que es Análisis. bien. ¿Y qué es exactamente Analysis Group? Analysis Group es una consultora en economía y finanzas. Y lo que hacemos mayormente, aunque no es lo único que hacemos, es trabajar en litigios, apoyando a peritos o testigos expertos, como los llaman acá. Mm. ¿Pero qué tipo de litigios? Eh, una gran gama de litigios, desde competencia, defensa de la competencia antitrust, eh, litigios comerciales, donde donde hay dos empresas que están en desacuerdo en base a algún contrato que tienen y hay que calcular cuáles son los daños o la restitución que hay que pagarle de un lado al otro en las empresas. Eh, Cosas más complicadas como lo que acá llaman acciones de clase, que es cuando hay eh, violaciones de algún tipo de ley, pero que son muy chiquitas y las tratas de hacer individuales, entonces tratan de combinar todos todos los casos que son muy similares, pero en uno grande, y hay que determinar si eso es correcto, si se puede hacer un caso grande a partir de todos los casos pequeños o no. Eh, y básicamente cualquier caso que veas en los diarios, Mm, trabajamos en casos relacionados con Argentina, por ejemplo, donde hay arbitrajes internacionales relacionados con inversiones en un país, si el país trata de expropiar o si hay algún tipo de conflicto entre el inversor y el país soberano, se hace un arbitraje, trabajamos en ese tipo de casos también. Así que es una gama bastante amplia. Y en Pero, Analysis Group en particular, perdón, una cosita más, es que también tenemos una rama que hace más que nada epidemiología y consultoría de Health Economic Outcomes Research, se llama. Es investigación en cómo funcionan los medicamentos o los tratamientos en el mundo real después de que son aprobados por distintas autoridades. pero con el objetivo de litigar, ¿o es algo distinto el objetivo de estudiar eso? No, eso es distinto, es demostrar, es como tratar de ver si se puede expandir una indicación de una droga o de un tratamiento, Mm, o ver si funciona como se esperaba en autorización, al momento de la autorización, si se lo puede introducir hay algunos países donde no solo tenés que demostrar que es efectivo, sino que es económico, un mm, tratamiento nuevo, entonces hacemos consultoría que apoya a distintas empresas, en ok, general farmacéuticas, para conseguir aprobación. ok. O sea que eso es bien como consultoría estándar, ¿sí? Como, bueno, Sí, hay una posibilidad de hacer un negocio y entonces es todo,
todo está alrededor de crear valor, mientras que toda la parte de litigio es más de conflicto entre partes y más la parte distributiva de ese valor. Me gustaría, pero de todas formas yo pienso que alguien que está escuchando dice, bueno, está bien, pero vos hiciste un doctorado en economía y ahora me contaste un montón de litigios legales que puede haber alrededor de una ley y si las partes son grandes, bueno, a- participan solas, pero si son muy pequeñas se hace una class action. Todo eso lo entendí, pero todavía no entiendo qué hace un economista ahí, digamos. Sí, ¿Cuál es el rol en esos eh, litigios del economista? ¿Qué es en qué parte aporta, digamos? sí. Aporta en distintos niveles. Mm, Hay un nivel muy básico que lo puede hacer alguien con un doctorado o que lo puede hacer, o sea, mis colegas no son todos gente con doctorado, hay gente que tiene MBAs, hay contadores, por ujú, ejemplo, que es pensar como un economista y entender cuáles eran los incentivos de las partes y explicar por qué una de las preguntas que es importante entender en un litigio es si lo que hizo una parte era razonable dado el entorno en el que estaba. O sea, por ejemplo, hay casos en los que una startup puede estar vendiendo una idea de una droga que quiere o de un medicamento, pero que hay que investigarlo y hay que comercializarlo. Y lo vendes con la promesa de que va a haber eh, esfuerzos comercialmente razonables para desarrollar esa idea. Entonces después si la idea fracasa, puede haber un litigio acerca eh, de si los esfuerzos fueron comercialmente razonables. Entonces entender cuál es el mercado que se estaba tratando de atender, cuáles eran los competidores en ese mercado, cómo ha respondido ese mercado históricamente a la entrada de nuevos tratamientos o factores así. Eh, es una forma de explicar si los efectos, si los esfuerzos comerciales fueron razonables. Entonces, alguien que piensa como un economista tiene una muy buena visión de cuáles eran los trade-offs que estaban enfrentando las partes en ese momento y que era razonable o que no era razonable. Entonces, pensar como un economista es muy útil en esta industria porque suele explicar por lo menos por qué sucedieron las cosas como se dieron y después tratar de entender eh, después alguien que no es el economista va a asignar falta o va a asignar quién violó el contrato o no, mm, pero por lo menos podemos estar de acuerdo en qué estaba sucediendo. mm, Hay cosas que son más específicas, por ejemplo, cuando tenés algo que tiene que ver con defensa de la competencia, sea un litigio o una investigación para entender cuáles son eh, antes de decidir si se va a hacer un litigio o no. Ahí se usan literalmente modelos económicos. mm, O sea, si esta empresa tiene un contrato vertical con su proveedor y el proveedor dice que es exclusivo, hay un montón de investigación en economía que te indica cuáles son de nuevo, los trade-offs que estás enfrentando, si eso va a implementar la eficiencia o si va a nada más reducir la competencia de los vendedores. Entonces, ahí usamos, eh, cito manuales de I.O. todo el mm, tiempo, ujú, ujú, tratando de entender cómo están funcionando estos mercados. Y después hay muchos casos en los que se usa estadística y econometría. mm, bien, Analizamos bases de datos enormes y tratamos de explicar si algo es si es un efecto causal o nada más es algo que estás encontrando en los datos y que hay otra explicación, y ahí estamos usando, en general tratamos de limitar nuestros análisis a cosas que se pueden explicar fácil, entonces no vas a estar usando el último paper de econométrica, pero también tratamos de que sea riguroso el análisis, entonces tenemos que tener en cuenta cómo lo vería alguien que publica en econométrica para explicarlo sencillo, pero
mantener el rigor del análisis. Ahora, uno imagina que puede haber, vos mencionaste la cuestión de eficiencia, ¿no? Entonces, muchos juicios pueden, en particular en Estados Unidos, ¿no? Donde las cortes se ocupan, le dan lugar más a esa idea que en otros países, digamos, donde no está tan incorporado en la tradición legal del país y se limitan más a lo que es la ley, digamos, o la interpretación de cada juez de la ley. Pero bueno, ahora ha habido en las últimas décadas, por supuesto, en economía está más históricamente había una idea estática de eficiencia y ahora hay una idea dinámica. En este tipo de litigios, ¿qué se usa? ¿Cuál de los dos conceptos se usa más habitualmente? Sí, el concepto que es muy distinto acá que en otros lados es que acá en Estados Unidos se trata de identificar si al fin y al cabo algo va a ser bueno para los consumidores o no. Mm, Mientras que en otros lados, en defensa de la competencia, podrías decir que algo es bueno para los consumidores, pero si es injusto, si es competencia desleal, todavía es un problema, aún si podría llegar a ser bueno para los consumidores. Y en general se pueden tratar de los dos casos, o sea, se trata, hay un montón de... Pero eh, ahí vos perdón, porque sí, yo creo que no todos los que lo vean se van a dar cuenta de que vos me respondiste. En Estados Unidos, el concepto de eficiencia dinámica se usa mucho más que en otros países, ¿sí? sí, Es, es- sí, iba es- a empezar a explicar eso. Sí, exacto, o sea, es dinámico porque tenés que al fin y al cabo explicar qué es lo que, cómo van a encontrarse los consumidores. sí, Eh, Al fin de, cuando veas, no sé, por ejemplo, si tenés una empresa que es muy grande y parece que es un monopolio, eh, en Estados Unidos se permite decir algo así como, bueno, la empresa es grande porque estuvo efectivamente ofreciendo un buen producto y hay la amenaza de que puede entrar un competidor. No tiene que haber entrado el competidor, pero si es posible que el competidor entre, eh, entonces se puede interpretar como que esa empresa que es muy grande eh, está tratando de competir con alguien que puede entrar mm, potencialmente. mm. Eso en otros países es menos factible como una defensa. Si una empresa es grande, es un monopolio y se termina un poco la discusión ahí. Eh, Es como más contable en otros países, menos económico, digamos, por decirlo así. Es como que, por eso digo, es más lo que diga la ley. Si para la ley nadie puede tener más de 60% del mercado, bueno, se mide eso y después se aplica la ley, digamos. es que la ley acá es más dinámica, o sea, la ley Sí, acá, por ejemplo, prohíbe concentraciones o fusiones que tengan la posibilidad, una alta probabilidad de limitar competencia. mm. Entonces es tratando de ver hacia el futuro y, y no dice cómo sabes si va a tener una alta probabilidad de limitar competencia o no. Y ahí Entonces, entra mucho tu trabajo. Depende de qué lado estés en el litigio, demostrar si lo va a limitar o no, digamos, pero ese es el sí, análisis, sí. exactamente. Mm. Los casos más divertidos para mí fueron cuando trabajé con el Departamento de Justicia en investigar y tratar de decidir si pensamos o no que va a haber un problema sin haber tenido una conclusión, digamos, o sin tomar un lado al comienzo Mm. de la investigación. Sí, o sea, sin que hubiese un caso Claro, decidir si tiene específico. que haber un caso o no, Claro, básicamente. claro, claro. Pero también, por ejemplo, cuando uno piensa en eficiencia dinámica, a veces es, qué sé yo, por ejemplo, los consumidores, puede haber una empresa que tenga market power, como, no sé, Apple,
pero innova tanto que si yo tengo en cuenta el valor de esa innovación, los consumidores están mejor igual, ¿sí? Aunque terminen pagando el teléfono por arriba del costo marginal, más de lo que quizás alguien considera razonable, igual el welfare de los consumidores es más alto porque está todo el tiempo innovando la firma. Eso también lo tiene en cuenta el sistema jurídico americano y no el de otros países. Eso es algo que en general se tiene en cuenta en Estados Unidos, pero no es lo único que se tiene en cuenta. O sea, hay Mm, como eh, como se trata de pesar los incentivos de corto plazo, que es una vez que está Apple, digamos, en un ejemplo hipotético, mm, si hubiera un caso acerca del precio de un iPhone, se trataría de sopesar que, por un lado, es cierto que genera mucho bienestar, pero por el otro lado, aunque generes mucho bienestar, puede ser que estés en el margen que podrías estar vendiéndolo a un precio más bajo y incrementar el bienestar. Eh, o sea que ese es un argumento que se va a hacer seguro, pero no necesariamente es el argumento que va a ganar. Un caso en el que yo no estuve involucrada, pero muy reciente, es el caso de Google Search, mm, ¿no? Donde creo que todo el mundo está de acuerdo que Google Search es, es algo que nos ayudó mucho antes de que estuviera la inteligencia artificial. Pero para los que nos acordamos de Alta Vista, Google era mucho mejor. sí, Eh, pero el argumento que ganó en ese caso es que, a pesar de que es muy bueno, no estaba como, en ese caso se tiene que ver con las propagandas que hay en Google. mm, Estaba cobrando de más porque eh, tenía un monopolio del search en Internet. mm, Entonces, seguro que, o sea, sé que en ese juicio se trató de hacer el argumento de que Google Search es bueno y va mejorando, pero a la vez, del otro lado, estaba el problema de que, bueno, aunque es bueno y va innovando y va mejorando y ahora hay AI y puede ser que le esté compitiendo, eh, encontraron que había estado monopolizando el mercado de búsqueda de Internet. mm. Entonces, bueno, vos trabajás en litigios como los que nos contaste, antitrust, en arbitrajes, mediaciones y investigaciones. ¿Qué es Sí. lo más común que haces de todo eso? ¿O es todo, Eh, digamos? yo en particular tengo una práctica que es bastante variada, Ujú, pero más que nada trabajo en litigios. mm, Y el elemento en común es que he aprendido bastante en estos últimos 15 años del sistema de salud en Estados Unidos, y hay un montón de litigios en el sistema de salud, tanto de competencia como de cuestiones de contratos. Fui yo la perito en una evaluación de una empresa de salud en Puerto Rico. Y entonces mi práctica tiene un montón de cuestiones de salud. mm, O sea, pero también trabajo en temas de defensa de la competencia que no tienen que ver con salud. claro. Y en salud hay mucho litigio sobre mal practice, sobre mala práctica. Yo no estoy involucrada en eso. Tiene que ver más con cuestiones de contratos, Mm, como estaba dando el ejemplo antes de, por ejemplo, eh, si estás tratando de desarrollar una droga innovadora. En general, las ideas las tienen empresas chiquitas que son muy buenas en hacer investigación, pero no saben cómo desarrollar un candidato una vez que lo tienen y hacer que sea aprobado por FDA y ujú, que, y que sea usado por médicos. Entonces suelen vender esas ideas a empresas más grandes, pero en general, y esto de nuevo tiene un montón de economía, la forma de venderlo es, se hace un pago inicial, pero después hay pagos que son potenciales y que solo se pagan si, por ejemplo,
no sé, pasas de fase 1 a fase 2 en investigación o de fase 2 a tener una aprobación, o si logras expandir las indicaciones de tratar un solo tipo de, por ejemplo, cáncer a varios tipos de cáncer. Y entonces hay pagos que se activan cada vez que tenés uno de esos milestones Sí, en inglés. claro. Y hay moral Eh, hazard, entonces como de eso va a generar exactamente. un montón de conflictos. Expliquémoslo un Sí, poco para, o sea, como que yo tengo una empresita chiquita en Israel y tengo una gran idea y te la vendo a vos que tenés capital y sabés lidiar con la burocracia de FBI. Entonces exacto, vas a fase uno y pasás, pero en el medio otros sacaron algo, que llegaron a fase 4 y vos te das cuenta que ahora no vale tanto lo que tenés y entonces no tenés incentivos a pasar fase 2 y entonces no me pagás y yo digo, ah, pero eso no, claro, no, o no me pagás porque por algo que hiciste vos y ahí empieza un exacto. litigio, ¿es así? Exacto, Sí. y cuando haces la primera venta, los contratos son súper detallados. Tenés que hacer esfuerzos comerciales, suelen decir, por ejemplo, si estás vendiendo en una empresa súper grande, a lo mejor vas a decir, tenés que priorizar mi droga tanto como priorizas esta otra tuya o cosas de ese estilo. Mm, Y sí, eh, a veces es que, o sea, puede ser ni siquiera que haya entrado otro candidato, sencillamente el tuyo no era tan bueno como pensabas. Y cuando pasa eso hay un gran incentivo a litigar y tratar eh, de decir que en realidad es que no pusiste los esfuerzos comerciales necesarios. está bien. Tengo una última pregunta general, ¿sí? Medio difícil, pero bueno. Vos, si yo te escuché y me quedé con esta idea, que en Estados Unidos hay mucho más litigio que en otros países, pero que a la vez se tiene en cuenta más el concepto de eficiencia. Entonces, eh, por ahí hay países que tienen menos litigio, pero como lo que se tiene en cuenta no es tanto la eficiencia, terminan siendo como más rent-seeking que Estados Unidos, o más, o generando más distorsión. ¿Vos qué pensás de eso? Eh, es interesante. No estoy tan familiarizada con cómo es la escena de los litigios comerciales en otros lados. Sé más Mm, de defensa de la competencia. mm, En defensa de la competencia, eh, me parece que es cierto que se termina incentivando un poco más el estancamiento, pero no sé cuán fuerte sea esa diferencia. Pero me parece que si tenés una empresa que va a estar innovando y que en cierta forma va a estar tratando de tener una una gran parte de un cierto mercado, porque es la forma de tener escala y la forma de tener eficiencia, probablemente quieras que tu elección de ley sea de Estados Unidos y no de la Unión Europea, ponele. mm, sí, sí. Bien. ¿Por qué no nos ilustras todo lo que como medio nos contaste con algún caso con más detallado, sí, en el que puedas contar, ¿no? Porque muchas veces es confidencial. Sí, te voy a contar el caso de Anthem Signa, que ya van como 10 años de esto, pero fue un caso bastante grande en Estados Unidos y todavía se lo sigue citando. O sea, yo veo casos en los que citan Anthem Signa y está bueno ver eso, digamos, 10 años después. Anthem Signa fue un litigio del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra dos empresas de salud que estaban tratando de fusionarse. Anthem ahora se llama Elevance y tiene empresas de seguros en 13 estados de Estados Unidos. Y Cigna es una empresa nacional, pero más chica que Anthem. Y, y fue súper interesante, yo apoyé y tuve un rol digamos, de coordinar el equipo, apoyando a David Tranov, que es un economista de la salud acá en Northwestern, en Mm, Chicago. Y su trabajo fue primero explicar un poco cómo funcionan los seguros de salud
y en particular identificar qué tipos de seguros de salud estábamos diciendo que iba a haber un problema, porque pues en Estados Unidos los seguros de salud están muy vinculados a tu trabajo. Y si sos una empresa pequeña, vas a tener distintas opciones que si sos una empresa mediana o que sos una empresa grande que tiene empleados en distintos estados y que necesita tener cobertura nacional. Entonces, uno de los mercados en los que nos enfocamos fueron esas empresas muy grandes, que a lo mejor en ese momento había 5 o 6 opciones para esas empresas. Entonces, primero identificamos el mercado, después tuvimos que encontrar datos para calcular qué proporción del mercado estaba controlada por Anthem o por Cigna. Uno de los temas que estaban, que las partes, o sea, que Anthem y Cigna tenían como un argumento en favor de su fusión, era que iban a tener eficiencias, Mm, como estábamos hablando. Una de las eficiencias era que iban a poder pagarle menos a los hospitales y a los médicos. Eh, Nosotros del lado del Departamento de Justicia teníamos el argumento de que eso no era una eficiencia, sino que era monopsonio. O sea, aumentar su poder de negociación y bajar la compensación a los médicos y hospitales sin necesariamente generar ahorros del otro lado de la empresa. Entonces esa fue una de las discusiones, pero una de las cosas que tuvimos que hacer fue literalmente analizar, en ese momento eran un montón de gigas de datos de cada uno de los pagos que habían hecho estas empresas a los mismos médicos, y lo que decían del otro lado es que si Cigna pagaba $100 y Anthem pagaba 120, ahora iban todos a pagar 100. Entonces nos fijamos cómo estaban haciendo esos cálculos, encontramos que había algunos errores en eso. Y después, uno de los argumentos que había era que no solo tenían una alta proporción del mercado, tenían esto que querían bajarle los precios a los médicos y hospitales, pero sino que uno de los modelos de Cigna era un poco de cómo operaba con los médicos, era un poco distinto al modelo en el que operaba Anthem. Era tratando de generar más innovación, a veces daban pagos fijos por paciente en vez de pagar por cada una de las intervenciones que el paciente tenía para tratar de generar ahorros y eficiencias en el tratamiento. Y, y la idea era que eso en sí, perder ese incentivo, era un problema y que al ser parte de una empresa mucho más grande se iba a perder ese incentivo. mm, Entonces esos fueron los argumentos, los hicimos en juicio al final, así que es público, las diapositivas del testimonio de David todavía están disponibles en el sitio del Departamento de Justicia. Eh, y bueno, ganamos el juicio, o sea, se detuvo la fusión. Te puedo mm. hablar de cualquiera de esos temas, pero quería como darte la constelación de todos los temas Eh, que tratamos como economistas. ¿Cómo, cuáles son los casos más famosos en los que trabajaron economistas? Yo me acuerdo, Schmalens trabajó, pero viste En como para dar, Microsoft, ¿no? sí, Sí. sí, como para dar un pantallazo de los grandes casos que hubo. Eh, Mira, grandes casos que tengan un montón de como consecuencias todavía hoy. Un caso muy importante que se llama Amex, American Express, Mm, que es sobre las plataformas de los mercados de dos lados, mm, las multi-sided platforms. mm, Más recientemente, yo creo que, como te decía, Google Search, eh, hay un montón de casos de plataformas de tech, Epic y Google. Epic es una empresa que hace jueguitos electrónicos, pero hizo dos juicios muy grandes contra Apple y contra Google acerca de cómo operaban sus apps. En Argentina en particular, eh, creo que tuvimos esos dos casos de YPF contra el caso de YPF y el caso de los bonos del PBI. mm. En esos dos hubo bastantes economistas. Eh,
el caso de Twitter, cuando Twitter fue vendido contra Elon Musk, ese creo que es bastante famoso. Mm, Elon Musk dijo que iba a comprar Twitter en un tweet y después dijo que no lo quería comprar, pero tuvo un juicio para obligarlo a comprar Twitter, que ahora es X. En ese claro. caso hubo un montón de economistas también. Mm, mm. Bien. Ahora, es un trabajo bastante interdisciplinario, me imagino, ¿no? O sea que por todo el tiempo estás consultando con abogados. Sí. Eh, vos tuviste que aprender mucho vos del sistema legal o es realmente un trabajo de equipo donde cada uno hace su parte, digamos. Sí, es un trabajo de equipo con los abogados, seguro, porque en general no nos quieren no quieren que nosotros opinemos sobre el derecho, sobre los argumentos legales, sino más bien eh, sobre qué dicen los datos, qué dicen los modelos, qué dicen los hechos, digamos. Mm, Pero a lo largo de 15 años fui aprendiendo un poco, les puedo dar comentarios a los abogados sobre sus mociones o sobre sus escritos. Pero es también muy interdisciplinario porque una vez que hiciste trabajo así con peritos en este sistema legal que es tan especial en Estados Unidos, a veces trabajamos con gente que no son economistas, sino que son expertos en alguna industria. O sea, por ejemplo, yo trabajé con un biólogo molecular que tenía que explicar dos cosas. Una es qué son los eh, anticuerpos monoclonales mm, y la otra es relacionar esa definición a lo que decía un contrato. Entonces nosotros podíamos explicar, o sea, él sabe que es un anticuerpo monoclonal, obviamente mucho mejor que yo como economista, pero lo podíamos ayudar a explicarlo en palabras simples, a explicarlo de una forma que alguien, que el árbitro en ese caso lo puede entender y que estuviera conectado con el cálculo de daños que iba a hacer un economista y con los argumentos acerca del contrato que iban a hacer los abogados. Entonces, mm. eh, mi equipo estaba en una buena posición para delegarle al experto que explique qué son los anticuerpos, pero tratar de conectarlo con el caso y las consideraciones económicas del caso. Mm. Así que en general termina siendo muy interdisciplinario, no solo con abogados. Pero en general, ¿no? Eh, yo viste que cuando fui al gobierno unos años atrás, por un año y Sí, medio, y es como imposible hacer política económica sin tener claro el derecho administrativo, el derecho constitucional, el derecho laboral, o sea. sí, A tu oficina vienen economistas y te dicen hace esto, hace aquello y vos sabés que no pasa un juez federal, ¿no? sí, Entonces yo pensaba como que los economistas, por ejemplo, incluso los que quieren ir al gobierno, van a las School of Public Policy, estudian mucho de causal identification y nada de la ley. Me parece muy desproporcionado porque después tampoco es que, o sea, van a analizar datos, pero como dijiste vos, no va a ser un análisis, eh, porque es muy difícil para cada caso encontrar variabilidad exógena, ¿no? En fin, entonces va a ser un análisis que está guiado por la teoría para mostrar un caso, pero ¿vos pensás que los economistas deberían tener, por lo menos los que tienen interés en ir al gobierno o trabajar en consultoría, tener un training mayor en derecho o que es mejor, no, y que después el que lo hace, que lo aprenda? me parece que tener un... Sí, me parece que no es necesario que lo tengas como economista, Mm, pero que es necesario aprender a comunicarte con gente que no es, que tiene una especialización distinta a la tuya
y que eh, va a tener ideas que tienen que guiar tu análisis. Entonces, no sé si la mejor forma es tener un entrenamiento en derecho como parte de tu propio entrenamiento, pero sí me parece que es importante eh, aprenderlo cuando estás, o sea, entender cuáles son los constraints que estás enfrentando cuando estás trabajando en un caso. O sea, por ejemplo, en defensa de la competencia es súper importante cuando definís un mercado. Mm, No puedes decir mi cuota de mercado así como sin, sin contexto. O sea, mercado es una palabra técnica. O sea, me acuerdo que uno de los primeros casos que trabajé, me dijeron si podía redactar una sección de un informe y puse mercado, 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 mercado. Lo más fácil es que la persona con la que estaba trabajando me dijo no digas más mercado. Y ahora se lo digo yo a las personas con las que entro. Pero como tenemos tantos tipos de casos, me parece que no esperaría que todo el mundo sepa todas los vericuetos, digamos, de cada sistema, pero es importante estar dispuesto a aprender cuando empezás, me parece. Y tener como un buen oído para el hecho de que tus palabras técnicas en tu disciplina pueden tener un significado muy distinto en otra disciplina y que tenés que estar atento a eso. mm. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, a mí no, no, yo me tengo ¿O qué inquietud. opinás vos, digamos? No, yo creo que si yo diseñaría el programa de una maestría en Public Policy, tendría una materia que sea de institutions, pero práctica, como decir, bueno, los gobiernos se organizan así y cuando llegas al sistema judicial, tener toda una parte donde la gente entiende, sabe saliendo qué es primera instancia, qué es segunda, la corte, cómo se llega a la corte, cómo eso es en un país federal o no, no digo entender los códigos específicos, porque eso ya no, podría ser muy ineficiente, pero sí me parece que daría una mejor visión de el feel, como el playing field en el que vas a trabajar, ¿sí? Cuando hagas policy. Sí. Nosotros acá como contratamos también a gente de carreras de grado, y como imagino que vos sabés, las carreras de grado acá tienen una variabilidad enorme en términos de qué cursos tomaste. En general terminamos dando un poco de eso como uno de nuestros entrenamientos de los Claro, primeros entrenamientos que hacemos. claro, Es, claro, está. o sea, damos un diagrama de cómo van los casos por el sistema judicial. O sea, se escribe una demanda, hay una respuesta a la demanda, todas las mociones que hay, etcétera, hasta que llegamos a nuestro rol. No, eso a mí me parece muy importante, estoy de acuerdo. Y de nuevo, lo que yo digo es como que veo como más solución de esquina, como que está bien, quizás tiene que ver con la especialización, pero yo tengo la impresión que si vos de verdad querés ir al gobierno, necesitas saber leer papers sobre causalidad, pero no vas a hacer mucho, ¿sí? Porque en los gobiernos Sí, no hay esa variabilidad en general, ¿sí? ¿No? Y son trabajos de años, ¿sí? O sea, entonces sí, me tenés que parece, tener una respuesta en 30 días, la sí. podés. Sí. No, claro, o sea, por ejemplo, cuando yo estaba pensando en la reforma tributaria, alguien me dijo, bueno, pero vos tenés información empírica sobre elasticidad. Yo dije, "Bueno, no, pero, o sea, acá yo tengo un diagnóstico de dónde están los impuestos más distorsivos, tengo una restricción fiscal, una restricción política dada por cómo es el Congreso y cómo es el federalismo y tengo que ver cómo lo muevo hacia un lugar más eficiente. Eso es el Sí, diseño. Entonces, las elasticidades no eran para nada relevantes. ¿Sí? Entonces, pues, pero en ese proceso después sí era muy importante pensar, ¿esto vale la pena gastar en esto que me lo va a parar un juez federal en La Rioja? sí, O en otra cosa. O sea que empieza a entender eso, forma parte de que dónde pones tu esfuerzo de policy making, ¿sí? Eh, sí. bien. Vos sabés que yo enseño economía de la salud, porque
como que en un momento eh, dije, no teníamos ese curso y me parecía que cubría mucha micro muy interesante, ¿no? Como Sí, información asimétrica, moral hazard, insurance, externalidades, en fin, epidemias. Ahora llegué a un punto en que estoy bastante disconforme con todos los libros de texto de Health Economics. Espero que todos los profesores que han publicado no me estén escuchando. no le digo a David. Porque la parte de supply side en general es muy mala y todo lo que vos estás hablando es esa parte, ¿sí? En buena medida, ¿sí? Es como, ¿qué quiero decir con eso? Toda esta cosa de los contratos en el sistema o antitrust en health, todo eso no están en estos libros, digamos. Entonces, yo lo he incorporado un poco, pero siempre me quedo con la idea de que había que escribir un libro más integral sobre health, digamos. En Sí, cambio, después te paso uno, me estoy olvidando el título, pero no sé si lo conoces a Matt Brennan, que también trabaja mucho en salud, y trabajé con él en un par de casos, y eh, hay un libro que siempre cita que no es de economía de la salud, sino más de cómo se desarrolla, cuáles son las cuestiones económicas en el desarrollo de un tratamiento o en el desarrollo de una empresa de salud, digamos, de ok, salud. O sea, sí, ok, ok. desde que tienes la idea hasta que la vendes, eh, es interesante. bueno, gracias, sí. Pero bueno, es como, sí, como que por ahí es como que, por ahí es que yo estoy equivocado y la gente ya sabe que en un semestre todo eso no va a entrar o algo así. Pero, pero de todas formas, siempre me parece que cuando la primera parte del libro está buena y la segunda cuando empieza a hablar de competencia entre hospitales y cosas así, se cae Sí, sí. muchísimo. Eh, Bien, para cerrar, ¿sí? Suponete, acá muchos estudiantes de economía ven estas charlas, ¿sí? Y que alguien que está pensando de que le gustó el tipo de carrera que vos hiciste y quiere hacer o orientarse por ese lado, ¿qué recomendaciones le das, ¿sí? De trayectoria académica hasta llegar a un trabajo como el tuyo? Es una muy buena pregunta. Hay muchos caminos para llegar a donde estoy. Yo hice un camino más tradicional, que es que estudié economía de grado y hice economía de posgrado en el doctorado y vine acá. Eh, Hay gente que que contratamos en MBAs, o sea, hay gente que le interesa la economía y le interesa hacer análisis de datos o le interesa finanzas, eh, pero desde un punto de vista más práctico. Y en muchos de nuestros casos eso es muy importante, porque además de tener los modelos, tenemos que interpretar estados contables y tenemos que Mm, entender cómo funciona una empresa. O sea que el camino de hacer un MBA, capaz de hacer una pasantía en tu año, haces un MBA, lo más importante es hacer la pasantía después del primer año y tenemos hay gente que trabajó en una empresa como la nuestra después de su carrera de grado, va al MBA y vuelve, pero hay un montón de gente que trabajó en otro tipo de empresas y que escuchó nuestras presentaciones en su MBA y hace pasantías. Así que diría que hacer pasantías para ver si te interesa, si te gusta cómo funciona en la práctica es importante. Y, y en general lo que buscamos es gente que tenga si estamos pensando saliendo de la carrera de grado, estamos buscando gente que haya hecho estadística o matemática o algún tipo de análisis de datos o programación como parte de mm. su entrenamiento. No tiene que ser solo economía, pero que tengan algún tipo de talento cuantitativo es importante. Eh, y después para un posgrado, en general contratamos a gente con MBAs o con másters en economía a veces. Mm.
o Bien. másters en Data Science ahora, que son muy Mm. útiles. Justo hablando de eso, te quiero repreguntar una cosa. ¿Cuánto uso y cómo están haciendo de la AI? Es la pregunta de este año, Sí. Sebastián. Eh, por un lado, hay un montón de clientes que tienen la idea de que vamos a ser más eficientes si usamos AI. Ujú, Por el otro lado, es muy importante en nuestra línea de trabajo minimizar los errores mm, lo más posible, porque sobre todo en Estados Unidos, pero en otros casos, en otras jurisdicciones también, eh, cuando haces tu informe, lo que inmediatamente vas a tener que hacer es dar tu informe y todos los datos y todos los programas y todas las fuentes que usaste al otro lado, a la otra parte. Y la otra parte puede correr de nuevo tus programas, cambiar parámetros, o sea, tienen mucho acceso a todo lo que, mm, a todos los fundamentos de tu informe. Entonces, si hay errores, los van a encontrar. mm, Y ese es el problema con la AI, que mm, es que tenemos que hacer un gran esfuerzo nosotros si usamos AI para verificar que no haya errores, que no haya errores de omisión y que no haya errores ¿cómo se dice? Eh, de que inventan cosas. mm. Entonces, es un problema porque uno, o sea, puede acelerar una parte del trabajo, pero no puedes tener a un AI que se fije si el otro AI hizo errores o no. Entonces, genera como más trabajo a veces. Así Claro. que estamos viendo, creo que lo usamos bastante para acelerar programación o coding, pero estamos viendo cómo usarlo para a veces eh, Pero para escribir report poder. es súper útil, o sea. No lo usamos para eso, Ah, porque es lo que puede generar más. Es muy difícil, de hecho, como se dice, editar informes y editar y, digamos, y encontrar todos los errores que hay cuando escribís algo, porque suena correcto todo, ¿no? Entonces, eso es para lo que menos usamos. mm, Lo que usamos, tratamos de expandir el tipo de análisis que podemos hacer. O sea, a veces, qué sé yo, hay cientos de miles de artículos sobre un tema. O sea, artículos de prensa, ¿no? Digamos, artículos académicos. Y antes no podíamos analizarlos. Hace 10 años lo habríamos analizado con un poco de machine learning y ahora lo analizamos con AI. con agentes. Sí, Mm. Sí, eh, yo creo que ahí hay un salto de productividad enorme en la capacidad. Yo en mi research, por ejemplo, ahora voy y leo textos, no sé, 10.000 páginas como nada, ¿no? Entonces, y lo convierto en datos y eso era antes era imposible. O sea, claro, exacto. O sea, hay gente joven, o sea, nuestros analistas a veces se preocupan por si van a ser reemplazados por AI. Y hay un margen en el que tal vez hay algunas cosas que van a ser reemplazadas, pero yo creo que va a aumentar, va a expandir la frontera de qué cosas se pueden, qué tipo de análisis se pueden hacer sí, en sí, nuestros sí, informes. sí, sí, igual como la AI también evoluciona, me parece que es una discusión como metafísica, o sea, sí, quizás hay un punto dentro de mucho tiempo que quizás ya no vale la pena hacer nada, pero digo, en el corto plazo estoy de acuerdo con vos. Sí. Sí, 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 en el corto plazo. Mm. Bueno, María Eugenia, te agradezco muchísimo la charla, fue muy rica y nada, espero que me mandes esa recomendación de libros, ¿sí? Sí, sí, voy a buscarlo. Te mando. Bueno, bueno, Muchas hasta luego. gracias. Chao. Nos vemos.